Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy estamos de nuevo para tratar el tema ¿por qué tu marido está tan celoso con tus plantas? O mejor dicho, tengo un marido celoso de mis plantas. En el video anterior estábamos hablando de aquellos maridos que no quieren a tus plantas. Estuvimos hablando de muchas situaciones que llevaban a tu marido a enojarse porque comprabas plantas. Hoy vamos a hablar de una característica: los celos. ¿Verdad que es un tema pues no un tema fácil de tratar? Porque evidentemente es reconocer que tenemos a lo mejor un marido que no le gusta que compremos plantas. Pero otra cosa es cuando identificamos que nuestro marido, que también pudiera ser nuestra esposa, le tiene celos a nuestras plantas. ¿Qué situación tan curiosa, Chuyito? Pero es una situación que sucede. ¿Cómo reconocer que nuestro marido le tiene celos a las plantas? Bueno, si nuestro marido ya es un hombre celoso, de ese tipo de hombre que no le gusta que salgamos solas a pasear, a caminar, que tenemos que estarle ahí llamando: oye, mira, estoy en la fila de las tortillas. O mira, no, sí, acabo de dejar al niño, ¿no? Ese tipo de maridos que todo quieren saber dónde anda uno. Pues ahí ya puedes identificar tú que evidentemente tienes un marido celoso y que puede llegar a tenerle celos a tus plantas. Hay maridos del tipo que ya no quieren más plantas, que te lo dicen: ya no compres más plantas. Pero el marido celoso va a decirnos algo como: ay, es que tienes muchas plantas, le dedicas mucho tiempo a tus plantas. Claro, está enojado porque le dedicas tanto tiempo a tus plantas y ese tiempo pues no se lo puedes dedicar a él, y eso es lo que le molesta. Ahora, yo te hablo de estos temas porque son temas que casi no se hablan, pero que pues sí son cuestionables, ¿no? Que empecemos a hablar. Y sobre todo porque trata de plantas. Por cierto, en mi canal de Suculentas Don Suculento estuve haciendo algunos videos acerca de la acumulación plantil, pero aquí estamos hablando de los maridos celosos con nuestras plantas. ¿Qué significa tener un marido celoso? Pues es un marido que evidentemente nos quiere de algún modo como controlar, como de algún modo como si fuéramos de su propiedad. Y esto es muy común en México, ¿eh? Es muy común en México. Curiosamente, desde que las mujeres andan con este tipo de novios celosos, se pueden dar cuenta que evidentemente que es un hombre celoso. Yo soy un hombre celoso, pero no llego a tanto. Lo admito, soy un hombre celoso, pero no llego a tanto, no llego a tanto. Eso creo yo. No llego tanto. Pues mira, que si yo tuviera un amorcito que le gustaran mucho las plantas, no tendría problema, ¿eh? Yo no tendría problema con que tenga muchas plantas. Ay, a lo mejor por eso hablo de celos, porque creo que los comprendo bastante bien. El caso es que cuando tú tienes las plantas y tu marido es celoso y nota que le estás poniendo mucha atención a las plantas, como que botan estos celos, esta reacción que a lo mejor hasta en cierto punto es como chistosa. Yo te aconsejo que te lo tomes también como lo que es, algo de una especie de niño de 5 años que pues está haciendo una rabieta, una pantaleta, ¿no? Pero es muy interesante platicarlo, ¿no? Y entonces tú te vas a dar cuenta que cuando tú le dedicas tiempo a tus plantas o cuando compras plantas muy caras, ese marido te va a decir algo o te va a rechistar, ¿no? A veces también están celosos de algún modo del poder adquisitivo que tú puedas tener. Los maridos son un mundo, son un mundo. Los hombres somos un mundo complicado a veces de entender, pero cuando le agarras la lógica no es como tan misterioso, no es tan misterioso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que yo tengo un marido celoso de mis plantas, ya lo sé. ¿En qué punto es permisible y en qué punto no? Primero que nada, permisible sería cuando no te afectan estos celos. Sabes que le dan celos tus plantas, pero no las maltrata, no las rompe. Se rechista que las pongas en la mesa de la sala, pero no te hace un tsunami de esta situación. Se queja. El primer tipo de marido celoso de las plantas, el quejoso. Pues este marido nomás se queja. Si nomás se queja,
Ahí lo único que tendrías que hacer tú pues es ignorarlo, tomarlo a broma, porque a veces hasta es divertido ver cómo se pueden llegar a poner celosos por nuestras plantas, ¿no? Que tú digas, bueno, pues sí se puso bien celoso porque le dedico mucha atención a mis plantas, o a lo mejor hasta le tienes un cuarto completo a las plantas, amiga. No, es que bueno, a veces también nosotros nos pasamos. O sea, también hay que darle como que ese equilibrio. A veces queremos tener un cuarto, a veces queremos tener todo el pasillo y la persona no puede ni caminar. Pues ¿cómo no se va a poner celoso? Tiene razón ese hombre de estar celoso porque sinceramente aquí entre nos... A lo mejor tú quieres más a las plantas que al zapote con el que te casaste. No lo sé. Tómatelo a broma, porque luego vienen los haters y se enojan. Estamos bromeando un poco para hacer este tema, para romper el hielo de este tema. A veces el moningote, el changote, pues sí. Sí, a veces uno quiere más a las plantas, pues las plantas están bien bonitas, las plantas nos dan amor. Y luego viene el monigote y se va y se sale y las plantas no, siempre nos están haciendo compañías, nunca nos están echando en cara que si hacemos mal los huevos o si nos faltó ponerle más sal a la comida. ¿Cómo no va a querer uno más a las plantas? Pues sí, ahí en ese caso tienen razón de tener celos. Pero cuando es un celo de este tipo, que es un celo que yo llamo un celo del que nos podemos llegar a reír, porque puede haber situaciones bastante graciosas, no pasa nada, no te preocupes, es completamente normal. Esto de los maridos así, pues es cuando, por ejemplo, tú te vistes muy guapa, te quieres vestir muy guapa y sales a caminar y pues el marido se pone celoso. A veces esto es ya de la naturaleza del hombre mexicano, tiene celos naturales. Ojo, este tipo de celos son celos suaves, no pasa que se rechiste, no pasa que se queje. Ese es como el marido soportable, ¿no? No tenemos nada que cambiar ahí. El problema viene con los maridos que atacan a nuestras plantas. Allí sí, ese sí sería un problema que yo te aconsejo. Amiga, vete a tomar una terapia. Porque ese marido tiene graves problemas de celotipia. Allí sí, amiga. Cuando te tira las plantas, cuando maltrata a tus plantas, allí sí tienes una bronca. Tienes un problema que necesitas tratar, querida amiga. ¿Por qué? Porque primeramente lo está haciendo a las plantas, pero ¿quién te dice que el día de mañana no te lo va a hacer a ti? Y cuando está tocando o se está desquitando con las plantas, de algún modo, pues es una característica de un hombre o de una mujer también que no se sabe controlar. Del tóxico, como se le dice hoy. ¿Sabes? La palabra tóxico se utiliza mucho porque es una palabra que suaviza muchísimo la realidad. Tienes un hombre que tiene serios problemas emocionales y que debería tratarlos. Y bueno, tú ya sabrás y te podrás imaginar de todo. Ojo, no estamos hablando de que si tú compras las plantas, aquí no tiene nada que ver. Si tú compras las plantas y tampoco tiene nada que ver si tu marido te da dinero para que las compres tú o si del gasto que te da tu marido estás apartando para comprarte tú un dinerito tus plantas. Yo te voy a decir una cosa y voy a ser bien honesto contigo. Los hombres en México no podríamos pagarte un sueldo, por más bajo que sea, por todas las actividades que tú estás haciendo como mujer dentro del hogar. Te voy a decir una cosa también y voy a ser muy sincero, querida amiga mía, sin importar tu edad, y tú que eres mujer. Sinceramente y con todo el respeto que me mereces, si tú eres mujer y estás trabajando para tu casa y para tu hogar, estás vendiendo muy barato tu trabajo. Porque hay mujeres que se dedican a tiempo completo a limpiar la casa. Y si tú contrataras una persona para que limpie tu casa, no va a ser barato. Acuérdate que le tienes que pagar prestaciones, servicio médico también. No es barato contratar a una persona que trabaje en el área de limpieza para que venga a limpiar tu casa. Y aparte, el área de limpieza de tu casa nada más va a ser limpiar ciertas zonas, pero no va a incluir lavar la ropa, amiga, porque eso lo tienes que hacer en la lavandería. No va a incluir cocinar. Entonces, ve la cantidad de trabajos que haces tú como mujer en la casa. Barrer,
trapear, limpiar, acomodar, hasta limpiar las ventanas cuesta y luego hasta el patio, ¿no? Y luego después de eso lavar la ropa, haz la lista, lavar la ropa, cocinar, arreglarle la ropa al marido para que esté presentable en el trabajo. Hay mujeres que hasta les preparan el desayuno, les ponen su lonche. Y luego hay maridos tan quisquillosos que ni siquiera valoran si le pusiste sal a la comida o si guisas rico. No, no lo valoran, lo dan por sentado, ¿no? Luego también está, por ejemplo, hasta atenderle en la cama en la noche. También está, por ejemplo, ir a mercar. Esa es otra cosa que las mujeres a veces hacen, que es ir a traer de comer, ir a preparar, ir a administrar las cuentas del dinero, porque eso también requeriría un contador. Y luego también aparte, pues está realizar los pagos de los teléfonos, que sería una ama de llaves o un administrador, pagarle la luz, pagar el teléfono. O sea, el trabajo de ama de casa, ustedes, queridas amigas, lo cambian por amor, ¿no? Te das cuenta, lo están cambiando por amor y evidentemente lo están dando muy barato. Porque si tú le cobraras a tu marido todo lo que tú haces por tantos trabajos, no te podría pagar. ¿Y el que te da a cambio? ¿Qué te da tu marido a cambio de que hagas todas estas cosas? Y me vas a decir, pues a veces no me da nada más que quejas. Con todo respeto te lo estoy diciendo, pero para que tú puedas entender el problema de los maridos celosos con las plantas, de dónde viene todo este asunto, porque luego nos cantan que gastamos mucho en plantas, que ese dinero no es para comprar plantas. Ah, pero eso sí, el marido sí se puede ir a festejar con los amigos. El marido sí se puede ir de parranda, ¿verdad? ¿Y a él quién le dice que no gaste? Te lo dejo en el pie. Pero que si tu marido te está reclamando porque estás gastando mucho en plantas, yo creo que tú te tendrías que cuestionar que ese marido no te está pagando bien lo que debería pagarte por todo el trabajo que tú estás haciendo y que te estás sacrificando. Y luego todavía hay maridos que botan a las mujeres y se van con mujeres más jóvenes. No me lo vas a negar y jamás apreciaron una gota de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu sudor o hasta de tus lágrimas, querida amiga mía o amigo mío, que también pudiera ser. Qué temas tan fuertes, ¿no? Por eso la palabra tóxico es como para alivianar esta situación. Y no, no se me ha olvidado. Aparte de todo lo que tienes que hacer en la casa, todo lo que tienes que hacer con los hijos. La tienes que hacer de psicóloga, de psiquiatra, de enfermera, de maestra, de terapeuta. ¿Cuántos trabajos estás haciendo? Si tú te pones a contar los sueldos y todo el trabajo que requiere estar allí 24 horas, el amor que te da tu marido, esos besitos que te da tu marido, cualquier cosa que te pueda dar, jamás va a alcanzar a pagar el sueldo de todo lo que tú haces como mujer. O como hombre, que también hay hombres que se dedican al cuidado de la casa. Recuerda que actualmente ya la modernidad nos ha dado a entender que los roles son solo esos roles y que las personas somos personas sin importar lo que tengamos o no tengamos corporalmente hablando, ¿no? Entonces esta situación de las plantas nos deja entrever esta característica. Por eso te digo, si nos vamos por el lado de que, es que mi marido se pone celoso de mis plantas y encima me dice que ya no compre plantas, por favor, y se enoja y rechista. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor yo tengo la culpa porque pues estoy agarrando dinero del gasto para la casa. Pues sí, dinero del gasto que no te paga en un sueldo que te debería de pagar porque tú le estás regalando muy barato tu amor. Mira, hay mujeres, lo voy a decir con todas sus letras, hay mujeres que venden amor y sale muy caro, así que también esa es una profesión que uno ejerce de andar dando amor y que tampoco les están pagando a veces a las mujeres o a los hombres que están casados, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es muy caro. Cuando hablamos de un matrimonio, cuando hablamos de una relación, el amor es algo que no se puede comprar. Es como cuando dicen, mira, la pintura de la Mona Lisa no se puede comprar con dinero. Pues exactamente, el amor no se puede pagar con dinero porque sería inaccesible a veces, ¿no? Imagínate tú que le dijeras tú
Al monigote ese que siempre está que siempre te está diciendo que no compres plantas, que le hubieras cobrado por haberle tenido un hijo. Si tú investigas, las clínicas de fertilidad son muy caras. Y que si es con mamá subrogada todavía es más caro. Y luego todo lo demás que le sigue. Hasta tener hijos cuesta. Por eso, cuando tengas un marido muy celoso, que no sea un marido celosito, como digo yo, no de esos que nos reímos de que se pone celoso con las plantas, que tengas un marido que ya pasa como a otra faceta, de que ya crea un problema, un tsunami mucho mayor, que a lo mejor te tira las plantas, que te las lastima porque los hay, pues ahí sí pregúntate si vale la pena todo lo que tú estás dando. En el tema de los maridos celosos hablamos de este tema porque es darte cuenta de por qué tu marido no quiere a tus plantas, de las diferencias que hay entre los dos tipos de maridos celosos, que uno es celosito, que no podemos tomar a broma, pero que luego también está la otra faceta de esos maridos que definitivamente sí que tienen problemas que deberían solucionar con un terapeuta. Y tú también tendrías que pensar en esa situación, porque a veces nosotros permitimos estas situaciones porque también tenemos problemas. A veces nosotras como mujeres o nosotros como hombres lo propiciamos. De alguna manera lo atraemos, lo permitimos, ¿no? Yo te aconsejo que reflexiones mucho en este tema, porque es un tema que merece la pena reflexionar. Y bueno, si quieres saber, un marido debería de estar feliz de que tú seas feliz comprando plantas. Un marido debería estar feliz de que tú estás haciendo una actividad que te llena, que te relaja después de todo el estrés que significa tener y cuidar una casa y tener y cuidar hijos y tener y cuidar hasta el marido y prepararle todas las cosas que él necesita para poder hacer su trabajo. Y que muchas veces los maridos no se dan cuenta de eso. Tú deberías tener un marido que sí se dé cuenta de esto, que esté contento de que tú estés contenta, de que ponga sonrisas en tu boca y que no ponga lágrimas en tus ojos. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos tratando temas muy sensibles acerca de las plantas. Nos vemos. Hasta la próxima.